tardes. Vamos a presentar este estudio delante del Señor en oración. Espíritu Santo, te rogamos que en esta noche te muevas y aletees en nuestro corazón, inquietándonos para acercarnos a tu palabra. Tú que la has inspirado, te rogamos que nos la hagas entender y que nos abras el entendimiento y que podamos también ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sabéis que hay dos maneras de estudiar la Biblia. Una es de forma telescópica, ¿sí? Un telescopio, viendo una vista general, la vista panorámica, y otra es microscópica, así buscando los detalles, ¿eh? Primero lo grande, lo general, después lo pequeño. Ese es el motivo por el cual hacemos, siempre que empezamos un estudio de un libro, hacemos una introducción para ver a grandes rasgos aquellos detalles, o sea, aquellos rasgos que nos hablan del contexto histórico, quién lo escribió, en qué época, el motivo, etcétera, todo ello, ¿no? Así tenemos una panorámica. Y yo cuando hice el bosquejo de lo que íbamos a hacer en este mes, creo que me pillé los dedos al poner introducción al Génesis hoy y al mismo tiempo hablar de la creación. Son dos temas bastante grandes, ¿no? Amplios. Así que perdonadme si no podemos abarcar todos los temas, porque hay muchos puntos. Cuando he estado preparando esto, se han suscitado montones de preguntas y otras que se han quedado en el tintero, ¿no? Pero creo que lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar de alguna forma a instigarnos o animarnos a estudiar el libro de Génesis, ¿eh? Un libro que tiene 50 capítulos, muy largo, pero muy interesante. Y como veréis, es realmente una introducción a toda la Biblia, este libro. Así que la palabra griega Génesis, en hebreo es Bereshit, que significa nacimiento, orígenes o fuente. El Génesis es el título que los traductores griegos, los que hicieron la Septuaginta, la versión de los 70, que fue traducir del original griego, del original hebreo y arameo al griego, la Septuaginta, le pusieron este nombre, el libro de Génesis. Y es el primer libro de la Biblia y del Antiguo Testamento. Entonces, este libro nos habla de que todo lo que vemos, todo lo que existe, fue llamado a existencia en un momento determinado de la eternidad, en un momento concreto. Y ese fue el momento del Génesis. Este libro es el registro del árbol genealógico también del pueblo judío. Allí veréis que hay grandes genealogías y gracias a ello pues sabemos las familias del pueblo judío y nosotros como representantes de la humanidad también descendemos de todo ello, ¿eh? Formamos parte de ello, así que es interesante. Es la genealogía también de los cielos, de la tierra y también del ser humano. Sin el libro de Génesis no podríamos saber por qué murió Cristo, por ejemplo, porque tuvo que morir. Este libro está relacionado con todas las demás escrituras, con todos los libros de la Biblia. Menciona ciertos términos por primera vez, como por ejemplo la creación, el hombre, la mujer, el pecado, el sábado, el matrimonio, familia, trabajo, civilización, cultura, asesinato, sacrificio, razas, lenguas, redención y ciudades. Un montón de términos que los encontramos ahí por primera vez. Y hay frases que se repiten con cierta frecuencia, como por ejemplo, estas son las generaciones de... Es una expresión muy importante utilizada en este libro porque detalla las familias de los primeros tiempos de la historia. Bien, alguien ha llamado también este libro el libro de las biografías. ¿Y por qué? Porque narra varias vidas, historias de, por ejemplo, de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, etc. También Faraón, los 12 hijos de Jacob, José incluido. Este libro decir que forma parte del Pentateuco, que en griego significa 5 libros. Pentágono, 5 lados, ¿no? Pentateuco, 5 libros. Son los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo, el Pentateuco se le llama la Torá. ¿Os suena ese concepto? La Torá, con acento en la A. Y significa enseñanza o instrucción. Este libro lo podíamos dividir de muchas maneras, hay muchos bosquejos y cada autor te dirá uno diferente, pero he escogido uno muy sencillo, muy básico, que solamente tiene 2 bloques. Uno sería, punto 1, que forma en él interviene la creación,
la caída, el diluvio, la torre de Babel, hasta aquí, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y un segundo grande bloque es el de las biografías que decía antes, que es la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. Es una historia llena de enseñanzas acerca del individuo, de la familia, de la educación y la acción de Dios a través de las generaciones. Bien, el autor supongo que todos lo sabéis. ¿Quién es el autor de Génesis? ¿Quién? ¿Nadie lo sabe? Moisés, muy bien. Asimismo es el autor de todos los demás libros del Pentateuco, Moisés. El propósito que tiene este libro es mostrar la mano de Dios en el principio de todas las cosas, llamar a cuenta al pecado en el individuo y en la sociedad, proyectar la historia del pueblo escogido por Dios y es la historia también de la redención. Describe lo que Dios hizo y quiere hacer en favor de los seres humanos en el transcurso de la historia, explicándolo de una manera que resulte comprensible a todas las personas, de todo tipo de culturas y de coeficiente intelectual, que se pueda entender todo el mundo. Nos introduce de una manera magistral en la revelación escrita de Dios. Narra el origen de todas las cosas, la creación de los cielos, de la tierra, del hombre, del paraíso, del árbol de la vida, la primera mención del tentador, de Satanás, la serpiente, la caída y el comienzo del pecado entre la raza humana, el primer juicio universal mediante el diluvio, mediante agua, la torre de Babel, la confusión de las lenguas y la misión del pueblo de Dios. Este libro no tiene un objetivo científico, porque no pretende ser, no es un libro científico, sino que tiene un objetivo espiritual. Y es una historia de la relación de Dios con nosotros, la humanidad. ¿De acuerdo? La palabra clave de este libro sería principio. En el principio, palabra clave, principio. Y el tema es la caída del hombre remediada con la salvación de Dios. Caída del hombre remediada con la salvación de Dios, que es la redención. El Génesis es un libro mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, de manera directa o indirecta. Y el Señor lo presenta constantemente como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Este nombre sería incomprensible si no lo hubiéramos estudiado o visto en el libro de Génesis. Entonces, sin este libro tampoco se podría entender el origen y el llamamiento del pueblo de Israel y su historia, porque ahí es donde nace el pueblo de Israel, y lo vemos con la historia de Abraham, que lo veremos sucesivamente. Tendríamos un gran vacío histórico si careciéramos de los 11 primeros capítulos de este libro de Génesis. Son importantísimos esos 11 primeros capítulos. Y sirven de preludio de toda la historia de la redención. Ahora, en el Nuevo Testamento hay más de 60 citas del Génesis. Solamente en el Nuevo Testamento, 60 citas o referencias a este libro de Génesis. Y Cristo mismo, durante su ministerio en la tierra, confirmó claramente que este libro es la palabra de Dios, por supuesto, en sus principales relatos al mencionarlos. Jesús en su ministerio mencionó la creación del hombre y de la mujer, el asesinato de Abel, el diluvio, mencionó a los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, mencionó la circuncisión de los mismos, etcétera, etcétera. Luego también en el libro de los Hechos, el diácono Esteban, que fue el primer mártir de la historia, él menciona en el libro capítulo 7 de Hechos, menciona un resumen desde el llamamiento de Abraham hasta el descenso de Egipto con José. Luego también Pablo, en sus epístolas, hace constantes alusiones al libro de Génesis, a los personajes y los hechos espirituales que se relatan en este libro. También la carta de los Hebreos hace menciones, como menciona Melquisedec, la creación y los patriarcas desde Abel hasta José. ¿Qué importancia tiene Cristo en el libro de Génesis? Es muy interesante. Pues mucha. Es lo que da más valor a este libro, el ver a Cristo en muchas partes de este libro. Es tipificado en varios pasajes y también aparece en forma corporal, forma humana, lo que se llaman las teofanías o cristofanías. Por ejemplo, cuando se le aparece a Abraham cuando está sentado en la puerta de su casa, o cuando está peleando toda la noche Jacob con el ángel del Señor, que es así como le llama, el ángel del Señor. Ese ángel del Señor es Cristo mismo. Bien,
Jesús advirtió que Moisés había escrito de él y que si no creemos en Moisés no podemos creer en las palabras de Jesús. Por lo tanto, es interesante esto, ¿eh? Jesús dice, si no creéis a Moisés tampoco vais a poder creer en mis palabras. Adán era una figura, un tipo de Jesús. Por eso a Jesús se le llama el postrer Adán, ¿eh? O el segundo Adán. Eso lo menciona en 1 Corintios 15, 45. También en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos lo que se llama el protoevangelio, que es el evangelio encapsulado, una semilla ahí del evangelio. Fijaos en el capítulo 3 de Génesis, y lo podemos leer, y dice aquí, yo lo voy a leer en la versión de traducción lenguaje actual, aunque aquí tenéis la Reina Valera, pero dice así: haré que tú, o sea, la serpiente, y la mujer seáis enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo, se refiere a Cristo, te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. Se refiere a la cruz. Así que está ya profetizado en Génesis la crucifixión. Este es el primer anuncio de la redención mediante la encarnación y los sufrimientos de Cristo. Luego hay otro aspecto interesante, no sé si alguna vez hemos pensado en ello. Los delantales que hizo Dios a Adán y Eva, ¿sabéis? Cuando vieron que se descubrieron que había pecado, ellos se taparon con hojas de higuera, y sin embargo Dios dice que les tejió, en Génesis 3:21 lo pones, dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mirad la comparación entre las hojas de higuera y las túnicas de piel. Para hacer esas túnicas de piel, Dios tuvo que matar animales. Y eso nos habla de derramamiento de sangre. Era ya un tipo de la sangre que se derramaría en la cruz para redención y remisión de nuestros pecados. También el sacrificio cruento de Abel también nos habla, es un tipo del sacrificio de Jesús en la cruz. Sabéis que Abel presentó un sacrificio que fue más excelente que el de Caín. Caín era agricultor y presentó pues ahí un sacrificio de semillas, de lo que fuera, de trigo, de maíz o de lo que fuera, ¿no? De sus cultivos. Sin embargo, Abel presentó un sacrificio cruento de animales. Tuvo que matar y derramar sangre. Luego, el agua del diluvio también es un simbolismo, una figura del bautismo. El bautismo de nosotros como creyentes. El bautismo. Y el arca de Noé es una de las imágenes de la salvación de Cristo. El arca siempre ha simbolizado que pasa el juicio y tú estás protegido dentro del arca, dando refugio a los que se acercan en él. Hoy día el arca es la iglesia, los que han creído y forman parte del cuerpo de Cristo. También Melquisedec, que es un rey que hubo en aquel tiempo, que se menciona en el libro de Génesis, fue rey de Salem, que se supone que es Jerusalén, de ahí el nombre, Salem, y es un personaje un poco misterioso, no se sabe mucho de él, pero es un tipo de nuestro eterno y perfecto sumo sacerdote Jesucristo. También el sacrificio de Isaac es un prototipo del sacrificio de Cristo. Hay muchas similitudes entre ambos sacrificios. El hijo único, tanto tiempo esperado, que iba a ser sacrificado en el monte Moriah, que estaba muy cercano al monte Calvario. Presenta analogías extraordinarias con el Hijo unigénito de Dios, casi en el mismo lugar. Génesis, por lo tanto, es un libro sobre los originales y el principio de todo el orden creado, pero también del pecado, de la relación de Dios con nosotros, su humanidad, de las bendiciones hacia la obediencia y del conflicto por la desobediencia. Bueno, hasta aquí he presentado una introducción del libro de Génesis, muy somera, muy escueta, pero ahora vamos a pasar en sí al tema de la creación. Bien, vamos a leer ahora Génesis capítulo 1, todo el capítulo, para refrescar un poco nuestra mente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Este sería el primer día de la creación. Vamos a por el segundo. Versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Tercer día. Versículo 9. Y dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Esto es una expresión que veremos que se repite varias veces. Vio Dios que era bueno. Qué interesante. Dios dijo después: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo pues: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y Dios dijo, los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaros, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca los seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, y a su imagen y semejanza Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Wow. Hay un capítulo segundo, que os lo perdono y me lo perdono a mí mismo por tiempo. En el capítulo segundo hace una ampliación del capítulo primero. Hay quien ha dicho que hay dos relatos. En realidad son dos relatos, es uno solo, pero el segundo, capítulo 2, complementa al primero.
El primero es una vista telescópica, como he dicho antes, y el segundo una vista microscópica donde da una serie de detalles y en realidad se centra mayormente en el día sexto, la creación del hombre. Bien, la creación es el acto exclusivo de Dios, pues Él es el único ser que puede crear algo de la nada, en latín ex nihilo, de la nada. Aunque no fue exactamente así, de la nada, sino que creó de sí mismo, por su palabra, porque dijo Dios, y de su palabra fue creando. La palabra del Dios Todopoderoso, el Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipresente, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es quien todo lo puede, quien todo lo sabe y quien puede estar en todas las partes a la misma vez. En Hebreos 11:3 es un versículo muy interesante que dice lo siguiente. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, es decir, lo visible, la creación, fue hecho de lo que no se veía, lo invisible, la nada. Interesante, ¿eh? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los griegos, al contrario, creían en la existencia de una materia original, que ya había un algo, una materia de la que procedían todas las cosas. Sin embargo, Dios no necesitó ninguna materia preexistente para crear el universo. Su palabra fue suficiente. Qué bueno, su palabra. La creación trata con los orígenes. El origen de la materia, de la energía, de las estrellas, los planetas, las plantas, los animales, el hombre y todas las cosas que han existido y que existen. La creación se puede definir como el acto libre de Dios por el cual causó la existencia del universo y todo lo que contiene sin el uso de materiales preexistentes, es decir, creó de la nada. ¿Cuál sería el motivo de la creación? O sea, ¿por qué tuvo que crear Dios el universo? El mundo, incluyendo al hombre, no fue creado para satisfacer una necesidad. No es que Dios estaba ahí solo, primero que es un solo Dios, pero en tres personas no estaba solo, en tres en uno, no estaba solo, pero tampoco tenía esa necesidad de crear un mundo, una humanidad para que le sirviera, para que le siguiera. No tenía esa necesidad. Sin embargo, él no tenía una carencia, no tenía ninguna deficiencia en sí mismo, porque la naturaleza divina no tiene necesidades inherentes. Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos comer, beber, descansar, dormir, despejarnos, ¿verdad? Recrearnos. Necesitamos muchas cosas, vestirnos, muchas cosas, bañarnos, pero Dios no necesita nada. Sin embargo, Él creó. Así que la cuestión es, ¿por qué Dios creó? Pues la verdad es que yo no tengo la respuesta. Si pensaba que la tenía, no la tengo. Ha de crear en el misterio último de Dios. Siento veros decepcionados. Preguntárselo a los científicos, a ver si ellos lo saben. La creación fue un resultado de una decisión voluntaria de la soberanía de Dios. Es una demostración de su poder y una expresión de toda su gloria. El mundo como algo creado tiene existencia distinta y separada. Cuidado con eso. La creación no es Dios. Eso sería el panteísmo, que dicen que aquí está Dios en esta columna, o en este altavoz vive Dios, o en este árbol está Dios. Eso sería panteísmo. Una cosa es la creación y otra cosa es la criatura. Eso lo sabéis los que sois padres o madres. Tus hijos no son tú. Son otra creación, otras personas, otros individuos, otros seres. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Para tener claro de que no somos panteístas, no confundamos. La postura teísta con T de Tony, lo digo porque así no os olvidáis, cree que un Dios o varios dioses crearon este universo y que nos dejó, ¡hala! Ahí os quedáis, ahí os apañéis. Esos son los teístas. Creen que un Dios o varios dioses crearon este mundo, pero que se ha desentendido de su creación. Por otra parte, el deísmo, con D de Dios, el deísmo cree que Dios ha creado el mundo y ese mundo depende absolutamente de su creador. Es decir, Él lo sostiene, Dios tiene poder para sostenerlo y así lo hace
continuamente. Eso es lo que se llama la providencia divina. ¿Habéis oído esa frase dentro del mundo evangélico? No se menciona mucho, pero es la providencia divina. Es decir, Dios provee, eso sí que os suena, ¿verdad? Dios te provee trabajo, te provee money y todo, y comida y todo lo que necesitas, eso sí. Son términos, son vocabularios distintos, ¿no? Eso es el deísmo. Bien, entonces nosotros somos deístas, ¿está claro? Creemos que Dios nos ha creado, pero al mismo tiempo nos sustenta, nos sostiene, y nuestra vida depende de Él. El agente de la creación, es decir, el quién. ¿Quién ha creado? ¿Quién ha creado? En el primer versículo de la Biblia lo pones, Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En este versículo, este es muy importante este versículo, está implícito, es decir, ahí, subliminal, está la Trinidad. No sé si la podéis ver a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, y os lo voy a decir de otra manera. El término, la palabra que utiliza ahí Dios en el original hebreo, pone Elohim, que significa dioses. Y además llevo un artículo determinado que dice los dioses, creo que es la palabra bara en hebreo, bara. Pero entonces me parece una incongruencia, ¿verdad? Los dioses creó el cielo y la tierra. Tendría que decir los dioses crearon, ¿no? Sin embargo dice muy claramente creó. ¿Y por qué dice Elohim? Elohim, en el plural de Dios. Sabéis que Dios tiene muchos nombres y Elohim es el nombre plural de Dios. Porque ese nombre incluye la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos da a entender claramente que Dios, ahí estaba toda la Trinidad creando. Y ahora vamos a ver otras partes de la Trinidad, por ejemplo, versículo 2. Bueno, antes de pasar al versículo 2, en Génesis 1.26, vamos a poner el Génesis 1.26, dice también, hagamos. Si Dios está solo, dirá, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, y dice, hagamos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un consejo divino, al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 14.19, en la segunda parte, dice que el Dios Altísimo es el creador de los cielos y la tierra. Ahí tenemos claramente que es Dios, el creador. Pero veamos ahora el versículo 2. Génesis 1.2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, eso era un caos, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía. En otras versiones dice que aleteaba. Y en otras decía que iba y venía. El Espíritu de Dios. Ahí vemos la segunda persona de la Trinidad haciendo ¿qué? ¿Qué hacía en ese ir y venir? Pues estaba poniendo orden en ese caos, porque dice que todo estaba desordenado y vacío. Estaba poniendo orden en lo que luego vemos, lo que hemos leído ya. ¿De acuerdo? El capítulo 1 entero. Bien, seguimos. El libro de Job también declara que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, hizo al hombre. Job 33.4, lo ponemos. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que vemos también al Espíritu de Dios como creador de la vida, creador del ser humano. En Efesios 3.9, el apóstol Pablo declara que Dios creó todas las cosas. Ahí tenemos a los tres. O si quieres ver al Dios Padre, da lo mismo, porque ahí los vamos a ver a los tres. Segunda de Corintios 4.6 dice, también se refiere a la creación cuando dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahí vemos también a Dios. Pero ahora quiero enfatizar en el papel de Cristo, que ya lo he dicho alguna que otra vez, lo vuelvo a decir, el papel de Cristo en la creación incluye crearla y sostenerla, porque Cristo es el creador y es Señor. Y vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 3, que dice, todas las cosas, por Él, se refiere a Cristo, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Colosenses 1.16 dice, porque en Él, se refiere a Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice que Él, Cristo, es antes de todas las cosas, antes de la creación, y todas las cosas en Él subsisten, es decir, el mantenimiento de la creación, las leyes de los planetas porque van girando y no chocan entre sí y todo eso,
es porque Él las subsiste, las mantiene, las sustenta. Así que vemos que el Dios Trino estuvo y está involucrado constantemente en la creación. Estuvo cuando la creó y está cuando continuamente la mantiene. Vamos a ver el tiempo de la creación. ¿Cuándo fue creado el universo? Si esperáis que os lo diga, no os lo voy a decir porque yo no lo sé, ¿eh? Os sigo decepcionando. Al hablar del tiempo de la creación, la Biblia emplea una declaración muy sencilla, muy básica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aclarar una cosa, cuando dice el principio, y en el principio, ¿me lo puedes poner otra vez? Génesis 1.1, por favor. Cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ese principio, esa palabra que pone ahí, principio, no es el principio de Dios. ¿Lo tenéis claro? Dios ya existía, es preexistente, Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Así que antes de Génesis 1.1, esto que estáis leyendo aquí, Dios ya existía en la eternidad pasada, ¿eh? La eternidad sin principio. ¿Lo tenemos claro? Es muy importante ese detalle. En Génesis 1 se encuentra el principio de todas las cosas temporales, las cosas que vemos, la naturaleza, la creación. Y el principio del tiempo también. Atentos a esta frase. El mundo no fue creado con el tiempo. En vez de ser creado... El mundo fue creado con el tiempo, en vez de ser creado en el tiempo. Es decir, el mundo y el tiempo fueron creados a la vez, simultáneamente. Ahí, en ese punto. En el principio fue creado los cielos y la tierra, ahí empezó el mundo, la creación, y ahí empezó el tiempo según nosotros lo medimos. Para Dios no existe el tiempo. ¿De acuerdo? ¿No te has enterado? Presta atención. Lo repito otra vez. El mundo fue creado con, podéis subrayar la frase con, el mundo fue creado con el tiempo, en vez de ser creado en el tiempo. Si decimos en el tiempo es que el tiempo ya existía antes, ¿no? Bueno, el tiempo empezó en ese momento en Génesis 1.1. Es decir, el mundo y el tiempo fueron creados a la vez, simultáneamente. ¿Cuándo sucedió eso? Repito, nadie lo sabe. Los científicos dicen que hace montones de... 1 billón de años, con B. 1 billón de años, otros dicen 2 billones, y los más generosos dicen hace 5 billones. Ya puestos a pedir, pues ya dicen lo que quieren, ¿no? Según la Biblia, nosotros pensamos que no hace más de unos 10.000 años, más o menos, aproximadamente, según las genealogías y tal. Hay mucho tiempo de diferencia, pero bueno, para Dios, como un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, la forma de medirlo puede cambiar. Además, el concepto tiempo, ión, puede ser un día de 24 horas, el tiempo, como los días de la creación, pueden ser de 24 horas. Hay dos versiones, hay los que creen que fueron, como he dicho antes, para Dios hay un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se sabe exactamente el tiempo. Bien, debemos recordar que Dios tiene detrás de sí mismo la eternidad y no nos ha dicho mucho sobre ella. Él se reserva el derecho de decirlo. Y nos dice lo que sabe que nos interesa y que necesitamos saber. Ahora, ¿no resulta presuntuoso por nuestra parte, como seres humanos con limitaciones mentales, que no alcanzamos más, pretender saber más de lo que Él ha querido revelarnos? Pretendemos saber mucho a veces, y Dios nos ha revelado pues en su libro lo que necesitamos saber, y no es un libro de ciencia, nos dice lo que necesitamos saber. Bien, debemos aceptar que la creación por fe, ni siquiera la ciencia, ahora me voy a meter con los científicos, ni siquiera la ciencia puede explicarnos cómo algo puede ser hecho de la nada. Voy a explicaros una ilustración. Hace un montón de años, un grupo de científicos estaban estudiando el átomo. Sabéis que es la partícula más pequeña que se puede dividir los elementos. En la tabla periódica, cada uno de esos elementos, la partícula más pequeña, el átomo. Y dentro del átomo está el núcleo y están los neutrones, los protones, los electrones, y ahí están, haciendo una combinación entre ellos. Pero ellos, observando los átomos, se dieron cuenta de que les faltaban los neutrinos. Hay algún elemento neutrinos, es un diminutivo, son neutrones pequeños. Decían, tiene que haber neutrinos, ¿y dónde están? Y los científicos ven a buscar los neutrinos, pero no los ven, porque tienen una masa
una masa, un peso específico muy pequeñín y no pueden medirlo. No han podido hasta hace poco, parece que ya están empezando a medirlos, pero no los podían medir. Pero ellos, por el movimiento de los electrones, de los neutrones y de los protones, llegaron a la conclusión de que había un cuarto elemento. O sea, de lo que estaban viendo dedujeron que había algo que no se veía, pero que estaba ahí. Y de la misma manera, de lo que vemos, que lo he leído antes en Hebreos 13:1, de lo que vemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entendéis? Lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y los científicos llegaron a creer que habían los neutrinos aún sin verlos. Tuvieron mucha fe, ¿eh? Bien, luego pondré otro ejemplo. El ser humano actual no puede establecer cuándo tuvo lugar la creación. No aceptamos, nosotros los creyentes, no aceptamos la evolución porque rechaza a Dios y su revelación, niega la caída del hombre y la realidad del pecado y se opone también al nacimiento virginal de Cristo. Rechazamos categóricamente la evolución y no creemos que sea la respuesta del origen de este universo. Hay tres problemas que la evolución no puede tratar de resolver. Y fijaos bien, lo voy a decir. No puede llenar el abismo o la grieta que existe entre la nada y algo. Tampoco puede entre el algo y la vida. Ahí hay un eslabón perdido, entre ese algo y la vida. Y luego tampoco puede ver ese eslabón entre la vida humana consciente con una voluntad libre. Repito, no puede llenar el abismo que existe entre la nada y algo, entre algo y la vida, y entre la vida y la vida humana consciente, inteligente, con una voluntad libre. Vamos a ver ahora el modo de la creación. ¿Cómo? ¿Cómo fue creado? Hemos visto el quién, el cuándo, no sé qué más hemos visto, el por qué, y ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo fue creado? Primero debe subrayarse que la creación se realizó mediante un sencillo mandato, o la palabra de Dios que dijo, sea, por ejemplo, la luz, y la luz fue hecha, un sencillo mandato. Ahora sean los animales, y los animales fueron creados. Un simple mandato, una simple palabra de la boca de Dios y fue creado. La palabra hebrea, bará, que significa crear, se emplea 55 veces en la Escritura y siempre se refiere a Dios como el sujeto creador. Cuando dice bará y Dios creó, se refiere a Dios. Cuando dice bará es Dios. No dice que fue otro ser o una materia ya preexistente. Bará aparece por primera vez cuando Dios creó de la nada en Génesis 1:1. El segundo uso que vemos es cuando Dios creó la vida consciente, los animales, en Génesis 1:21. Y la tercera vez es la culminación cuando Dios dice hagamos al hombre, y cuando crea al hombre en Génesis 1:27. La Biblia nos enseña que el mundo y todo lo que en él hay fue creado en 6 días. Sin embargo, esto no significa que Dios se haya limitado a crear el universo. Él lo preserva, no solamente lo crea, sino que además lo preserva. Garantiza el funcionamiento de sus leyes y está siempre atento a lo que ocurre entre los hijos de los hombres. Hay un versículo que dice que Dios está oteando. Otear es mirar desde arriba hacia abajo. Está oteando a ver qué pasa con los hijos de los hombres y a ver si hay alguno que lo busque. Algo así dice. Bien. Las Escrituras no intentan describir en detalle cómo Dios hizo la creación. Hay muchos misterios acerca de la historia de la tierra y de la humanidad. Muchos misterios. Y Dios no nos los ha dicho. Ahora voy a leer una frase de un matemático estadounidense que ya falleció, Harold Hunt. Un momento. Este hombre dijo una frase que no tiene nada de desperdicio. Dijo, en el corazón de la doctrina de la creación está la gran afirmación de que el universo es producto de la liberación de las energías creativas de un Dios infinitamente libre y completamente santo, absolutamente autosuficiente en su ser e infinito en su habilidad de llevar a cabo lo que su corazón de amor le dicta.
Lo voy a leer otra vez porque es muy interesante. En el corazón de la doctrina de la creación está la gran afirmación de que el universo es producto de la liberación de las energías creativas de un Dios infinitamente libre y completamente santo, absolutamente autosuficiente, en un ser infinito en su habilidad de llevar a cabo lo que su corazón de amor le dicta. Bien, hablemos un momento del creacionismo. El creacionismo es la doctrina que afirma y enfatiza el acto creador de Dios, lo que estamos hablando en esta tarde, mencionado en los 2 primeros capítulos del Génesis, como una verdad infalible e incuestionable. Se opone, por supuesto, al evolucionismo. El creacionismo y el evolucionismo es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Hay quien ha intentado hacer un mix ahí, pero no ha funcionado. Es una especie de deístas, pero no ha funcionado. Nosotros somos creacionistas versus los evolucionistas. Ahora quisiera comentaros la teoría del diseño inteligente. Esto es muy interesante. El diseño inteligente postula que ciertas características del universo y de los seres vivos se explican mejor por una causa inteligente. Es decir, si hay un efecto, que es la creación, la naturaleza, el universo, tiene que haber una causa, un causante que lo crea. No un proceso ciego como la selección natural que postula la teoría de la evolución, actuando en las variaciones genéticas de las especies vivas a través de muchos millones de años. La analogía del relojero es el ejemplo supremo. ¿Conocéis este ejemplo? Si hay un reloj, tiene que haber un relojero. Si hay un diseño, implica que hay un diseñador. Eso lo saben bien los arquitectos, ¿verdad? Los ingenieros que diseñan ahí unos planos. Si hay unos planos, luego habrá un edificio, pero primero tiene que haber un diseño. La ciencia está mostrando, cada vez está descubriendo, que detrás del origen del universo hay inteligencia. Lo que la ciencia está revelando en los últimos tiempos en el campo de la cosmología y la astrofísica parece apuntar al origen de que todo salió de la nada. Interesante, ¿no? Siempre la ciencia y la Biblia han estado así como reñidos, ¿no? Como chocando. Pero de un tiempo a esta parte, los científicos, cada vez hay más científicos que están creyendo en Dios. Porque conforme van avanzando en la ciencia, no crees que saben tanto, ¿eh? Los científicos no saben tanto como piensan. Por poneros un ejemplo, los meteorólogos, los que dicen si va a llover o no va a llover, esta tarde cuando iba a salir de casa, mi mujer dice, ¿va a llover o no va a llover? Pues yo saco el Google, a ver, aquí dice 0% de posibilidades. A las 10 de la noche de hoy hay un 1% de que va a llover, a las 10. Total, que salimos de casa y empieza a llover, y dice, bueno, ¿vale? Se equivocan muchas veces los científicos. Y eso es para humildad de ellos, les tiene que rebajar y hacerles más humildes, porque no saben tanto como dicen. Pero bueno, conforme van aprendiendo cosas, la teoría del Big Bang, la gran explosión, está poniéndose de acuerdo con lo que ya dice la Biblia, que hubo un momento en que empezó todo. Antes la ciencia, hasta el siglo XX, decía que la creación existía desde siempre, eternamente, ya existía siempre. Y a partir del Big Bang, de esa teoría, dicen, no, hubo un momento. Pues conforme la han ido estudiando, va coincidiendo con lo que dice la Biblia. Bien, Génesis no puede ser dar una información científica porque no es un libro de ciencia. Pero que no ofrezca información científica no quiere decir que la información que aquí pone no sea verdad, no sea verídica, y lo es. De hecho, la arqueología pues, ha encontrado, por ejemplo, los restos de las murallas de Jericó, y muchas cosas ha ido descubriendo. El día perdido que la NASA no encuentra, pues está descrito en el día en que Josué separó el sol, etcétera, etcétera. Y ahí vemos detalles en que coincide la ciencia con la Biblia y han ido descubriendo los científicos. El relato bíblico de la creación no contradice en absoluto los descubrimientos que la ciencia ha hecho en este tiempo actual. Romanos 1:20, y estoy terminando ya, dice, porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, la creación.
de modo que no tienen excusa. Me gusta cómo termina ese versículo. No tienen excusa los que no quieren creer. Mencionar que el hombre en su rebeldía y en su orgullo, pues muchas veces se ha escudado detrás de la ciencia o de la pseudociencia, se han escondido detrás han levantado un ídolo de barro, ¿eh? Realmente han idolatrado la ciencia. Incluso los creyentes a veces creemos excesivamente en la ciencia, le damos demasiado valor, ¿eh? Y la han idolatrado con un propósito, el de no obedecer el Evangelio. Y entonces van buscando excusas para no obedecer el Evangelio y creer en él y servir y vivir para el Señor. Bueno, pues hoy en día muchos científicos están llegando a creer en él y damos gracias a Dios por ello y por ellos. Así que mencionar el último versículo que voy a leer es Juan 5, 24. Decir que la creación finalmente se encamina a la culminación redentora que es en Cristo, en Jesucristo. La creación, el propósito de Dios no solamente crear al hombre, sino como el hombre ha caído, ahora es redimirlo y salvarlo. Y entonces en Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí está la clave, cree al que me envió, que es Dios el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fijémonos que este versículo está hablando de que oír la palabra de Dios no basta con oírla, hay que creerla, aquí en la cabeza y en el corazón hay que creerla. Y entonces, ¿qué pasa con ello? El que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Fijémonos en el contraste que hace entre vida eterna y condenación, que por supuesto es eterna también. Es un contraste tremendo. Pero termina el versículo diciendo, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Lo ves? Qué interesante. El que cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, y ha pasado de muerte a vida. Ojalá que esto sea la experiencia tuya y mía, que hayamos pasado de muerte a vida por conocer al Señor. Y damos gracias a Dios por su creación, por formar parte de ella, porque nosotros somos parte de la creación, y por haber llegado a conocerle, a conocer a nuestro Creador y sustentador. Que Dios os bendiga en esta tarde. Amén.